Tenga los síntomas del paciente, ¿no? Lo que vamos a ver ahora principalmente es lo relacionado a la diarrea aguda y generalmente asociado a cuadro infeccioso. ¿Cómo podemos definir? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la diarrea se puede definir como aumento de la frecuencia de las deposiciones, más de 3 veces por día, disminución de la consistencia y aumento del volumen de la deposición, más de 200 mililitros. Estos tres parámetros tienen que estar incluidos en nuestra definición, porque acuérdense que hay personas que dicen, yo voy al baño cada vez que ingiero alimento. Tomo mi desayuno, voy al baño. Tomo mi almuerzo, voy al baño. Como en la noche, voy al baño. Y hay gente que dice, voy al baño cada 3 días, ¿no? Y las deposiciones son blandas, sin necesidad de que sea estreñido. Es por eso importante. Debe haber aumento de la frecuencia, disminución de la consistencia y mayor volumen de las deposiciones. ¿Sí? Esos datos tienen que tenerlos presentes para la definición. ¿Sí? De acuerdo al tiempo, podemos hablar de diarrea aguda, cuando dura menos de 14 días, diarrea prolongada de 15 a 30 días y diarrea crónica más de 20. Esto es importante también diferenciar, que es diferente tener un paciente con diarrea aguda, yo puedo estar pensando en un cuadro infeccioso, a una diarrea crónica de más de 4 semanas. Una diarrea de más de 4 semanas, ¿qué puedo estar pensando? Una patología asociada a parásitos, o un problema oncológico, o de repente una enfermedad inflamatoria intestinal. Miren cómo afecta a nivel mundial. Epidemiológicamente, casi existe 1 billón de casos nuevos por año. El promedio, 1.4 episodios de diarrea por persona cada año causa 2 millones de muertes por año. Generalmente es la segunda causa de muerte a nivel general, sin considerar básicamente los grupos de riesgo, ¿no? Pero básicamente esto puede empeorar si lo relacionamos con gente anciana, niños e inmunocomprometidos. En estos 3 grupos especiales es mucho más frecuente la posibilidad de complicaciones. ¿Cómo se produce la infección general? Los cuadros diarreicos generalmente son por infección vía fecal-oral, ¿no? Generalmente la diarrea infecciosa, la primera infección se da por ingesta de alimentos contaminados, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se produce? Cuando el agente agresor supera nuestros mecanismos de defensa. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? El pH ácido del estómago, la IgA secretora y el tejido linfoideo intestinal, el peristaltismo intestinal también nos protege de las infecciones, y la flora saprófita supresora, es decir, las bacterias intestinales normales que tenemos son un mecanismo de defensa. Entonces, ¿quiénes tienen más riesgo de hacer infecciones? Personas que utilizan omeprazol de manera continua. Y eso les puede explicar por qué aparece una familia en la consulta y les dice, ella está mal, está con diarrea, y nosotros hemos comido lo mismo y no tenemos nada. ¿Y qué pasa con la señora? Sí, tiene un problema de reflujo y toma omeprazol ese tipo. Esa podría ser una posibilidad por la cual ella tiene la diarrea y los demás, ¿no? Esos datos siempre hay que tenerlos presentes para explicar y justificar por qué un mismo agente no ha podido causar la infección en toda la familia. Dentro de la fisiopatogenia tenemos que tener siempre o buscar por qué se produce la infección, ¿no? El mecanismo de acción del cuadro infeccioso básicamente está mediado que el agente infeccioso o sus toxinas pueden alterar la fisiología del tubo digestivo. Es decir, podemos tener daño producido por la misma bacteria o daño producido por las sustancias que produce la bacteria. ¿Y por qué se puede producir la diarrea? Por activación del sistema AMP cíclico, ¿sí? Básicamente eso va a ser una diarrea secretora, destruyendo las vellosidades, que es una diarrea osmótica, o invadiendo la mucosa intestinal y produciendo ulceraciones, promoviendo pérdida de secreción de la glucosa, pérdida de la serosa y básicamente presencia de moco y sangre en las deposiciones de la luz intestinal. Es decir, tenemos 3 mecanismos de causa de diarrea: por activación de la AMP cíclico de la desoxiclasa, destrucción de las vellosidades, diarrea osmótica, o por destrucción del tejido.
Y hay un cuarto grupo que puede acelerar el movimiento intestinal, estimulando la reacción inflamatoria y liberación de sustancias que aumentan el peristaltismo. La diarrea infecciosa aguda puede ser de dos tipos: toxigénica, mediada por las toxinas que produce la bacteria, y la invasiva. El microorganismo destruye las células intestinales y causa daño de la mucosa. Estos son algunos ejemplos. Miren, la salmonela puede causar daño estructural, mecanismo enteroinvasivo. ¿Qué pasa con la salmonela? Se pega a las células intestinales. ¿Y qué va a ocasionar esto? Estas células intestinales infectadas por la bacteria van a ser reconocidas como extrañas por nuestro sistema inmune, ¿sí? Nuestros polinucleares, liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, va a ocasionar que estas células infectadas sean destruidas por nuestros macrófagos. ¿Qué ocasiona esto? Destrucción de la mucosa y cuadro infeccioso generalizado. ¿Qué va a pasar con esas bacterias? Se meten a la luz intestinal, pasan a torrente sanguíneo y pueden ocasionar daño sistémico. Acuérdense que la salmonela puede almacenarse en la vesícula, puede almacenarse en el vaso, puede causar osteomielitis y puede básicamente causar cuadros de sepsis por este dato de destrucción de la mucosa, ¿sí? Y el otro tipo especial son relacionados con las toxinas. ¿Qué toxinas puede haber? Citotónicas, en las cuales va a haber estimulación de la renin-ciclasa, y las citotóxicas, en las cuales hay lesión de la mucosa, estimulando la liberación. En estas no hay destrucción de tejidos, sino solamente lesión de las vellosidades. Y acá, estimulación de la renin-ciclasa. Ejemplo clásico de la citotónica es la infección por Vibrio cólera. Acuérdense del cólera, en la época que hubo una epidemia en el norte, hubo alta mortalidad y básicamente eran cuadros de diarrea incontrolable, deposiciones de 20, 30 cámaras por día con deshidratación severa de la gente que estaba infectada por esto. ¿Por qué se producían? Las sustancias que produce la bacteria se unen a la vellosidad intestinal y bloquean los canales de sodio y cloro. Se bloquea la absorción de sodio de la luz intestinal hacia el interior y se segrega grandes cantidades de cloro hacia la luz intestinal. ¿Qué ocasiona esto? Arrastre de agua. Todo el agua de nuestro intravascular se libera hacia la luz intestinal y causa cuadros de diarrea masivos, abundantes, explosivos, con deshidratación severa. Todo esto mediado por el bloqueo de la renin-ciclasa. ¿Sí? Esto es irreversible. Lo que hacemos es tratar de destruir la bacteria para que no se siga bloqueando las siguientes células que se van a desarrollar o recuperar. La Shigella es parecida a la salmonela, ¿sí? Causa destrucción de las células, invade las células epiteliales intestinales y va a haber todo el componente inflamatorio. Los macrófagos destruyen las células, empiezan a activar la apoptosis celular y va a haber destrucción de tejido con formación de espacios o vacíos de mucosa que van a permitir ingreso de bacterias hacia el torrente sanguíneo y causar cuadros de infección. ¿Qué nos va a explicar esto en los pacientes? Síntomas de cuadro infeccioso: malestar general, fiebre, escalofríos, presencia de moco y sangre, ¿no? Temperatura en los pacientes, ¿no? Un dato importante que tienen que tener presente: el aislamiento de las bacterias no es fácil de realizar y en muchos casos no nos da tiempo a aislar el germen causal. En la mayoría de los cuadros de diarrea no es importante determinar la etiología, sí, la etiología específica, porque la enfermedad, la mayoría de casos es leve, breve y autolimitada y responde a tratamientos adecuados con hidratación y restricción de algunos alimentos, y en algunos casos no hay necesidad de uso de antibióticos. ¿En qué casos especiales voy a usar antibiótico? Si yo tengo una reacción inflamatoria en ese dispositivo. Tengo un paciente con cuadro de diarrea aguda
y tengo un recuento leucocitario en ese es menos de 10 leucocitos por campo, ese paciente no requiere uso de antibióticos, ¿sí? Solamente hidratación, analgesia probablemente si está con malestar y probablemente uso de probióticos, ¿sí? Los antidiarreicos tampoco son recomendados usar. La etiología puede ser múltiple, ¿sí? Los más comunes, bacterias y virus, ¿sí? ¿Qué virus es más común? El rotavirus como primera opción. Pero miren, el pesvirus, hepatitis virales pueden causar diarrea, mononucleosis infecciosa, el virus de inmunodeficiencia humana también, parásitos como la giardia, ¿no? Entamoeba coli, entamoeba histolítica también, Leptosporidium, estrongiloides, Blastocistis oris. Y las bacterias como la salmonella, shigella, Escherichia coli, Clostridium, Vibrio cholera, ¿no? Staphylococcus aureus. Son las bacterias, virus y parásitos más comunes. La etiología de la diarrea más común o más frecuente está asociada generalmente de acuerdo al grupo etario, ¿no? Podemos hablar que pueden ser virus o bacterias. Miren ustedes, etiología viral en adultos 18%, 50-70% de la población pediátrica asociada a diarrea por virus. El periodo de incubación, esta es la incubación por la cual ustedes van al pediatra y el pediatra nunca les da antibiótico. Y sale renegando de la consulta a los mamás y dice, no le ha dado nada a mi hijo. Y se va a otro y el otro le da antibiótico. ¿Qué pasa con ese niño? Va a acabar con una diarrea persistente, una diarrea crónica probablemente. Porque en el caso que yo le dé antibiótico, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando su flora intestinal que está tratando de competir con los virus. Va a ocasionar que cambiemos la flora y probablemente acabe con una diarrea y problema de la absorción. La indicación de antibióticos tiene datos puntuales. Si yo encuentro que estoy inflamatoria positiva, debo hacerle uso de antibióticos. Si no, no. Bacterias es más común en adultos que en niños. Miren, el 15 a 20% de la población pediátrica podría ser de víctimas pediátricas. Y el periodo de incubación es mucho más corto, menos de 12 horas. ¿Sí? Parasitarias, 23% en adultos, 10 a 15% en niños. Es decir, de acuerdo a la edad del paciente, yo puedo estar sospechando qué es lo que está causando la diarrea. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, siempre de origen tóxico, por fármacos y otras causas. Siempre en vuestro examen físico y en el interrogatorio pregunten el uso de medicación, qué ha consumido el paciente en las últimas 24 horas. Miren, la causa principal, toxinas por alimentos contaminados, pescados, mariscos, metales pesados, glutamato monosódico, botulismo. Esta es infección también por alimentos contaminados. Pero también interrogar el uso de laxantes, uso de antibióticos, que es lo que le estaba mencionando el niño, antihipertensivos, cambio de medicación, cambios de dosis de los medicamentos. Los pacientes diabéticos que usan metformina, que les aumentan la dosis, esta metformina aumenta el movimiento peristáltico y puede causar diarrea. Uso de antiácidos. Acuérdense la composición de los antiácidos. La mayoría son hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. El magnesio es laxante, el aluminio es astringente. Siempre se da asociación para que no cause diarrea. Depende de cuál predomine, va a tener síntomas nuestro paciente. Si es un antiácido con predominancia de hidróxido de magnesio, probablemente tenga diarrea. O hay pacientes que toman el medicamento, los papeles Abrera, ¿no? El magnesio famoso, no sé si lo han escuchado, causa diarrea. ¿Sí? Siente mejoría de su intestino o de su evacuación porque acelera el movimiento intestinal. Si uno lo usa en exceso, lo que va a ocasionar es diarrea. ¿Sí? Y otras manifestaciones. Acuérdense, pacientes ancianos que súbitamente empiezan a tener diarrea y el estreñido hasta el día de ayer puede ser una diarrea por reposamiento, por implantación rectal. Procuren hacer siempre un tacto rectal porque pueden encontrar heces apelmazadas o acumuladas en el recto y la diarrea es por rebosamiento, es decir, salen las deposiciones líquidas por los bordes de las heces fálicas. Problemas de malabsorción, alergia alimentaria, ¿no? Problemas neoplásicos también pueden causar problemas de diarrea. Siempre la historia clínica es importante, las características de la evaluación de las deposiciones, cómo empezaron, cuántas deposiciones por día hace, volumen de las deposiciones.
deposiciones, presencia de mucosidad y sangre en las deposiciones y la red del paciente, si hay síntomas asociados de náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, pujo y tenesmo rectal, también les puede orientar a ustedes a pensar en un cuadro infeccioso, una disentería, por ejemplo. ¿Qué es el pujo? Deseo de ir al baño y se queda con la sensación de que queda de posición o que no ha terminado de evacuar, ¿no? O tiene que hacer un esfuerzo brusco o abundante el paciente para expulsar una cantidad pequeña de deposiciones. Urgencia de defecar, el paciente tiene deseo y ganas intensas de ir al baño, defeca y sale muy poquito, ¿no? Siempre comorbilidades, medicamentos, viajes, a qué zonas fue últimamente, qué alimentos ha consumido, síntomas semejantes en la familia, hábitos sexuales también es importante tenerlos presentes. Siempre valorar la severidad, valorar el grado de deshidratación que pueda tener nuestro paciente, si hay signos de deshidratación, ver cómo está su frecuencia cardíaca, su presión arterial, ver si hay ruidos hidroaéreos, ver si hay distensión, ¿no? Si hay ausencia de ruidos hidroaéreos, puede estar frente a un hilo intestinal también. El tacto rectal es importante dentro de nuestro examen. Evaluar el estado de conciencia, porque básicamente en una deshidratación severa el paciente va a empezar a tener alteración del estado de conciencia. Y si estoy frente a una salmonela, puedo pensar en encontrar rash cutáneo, y también puede encontrar eso en pacientes con diarreas asociadas a virus, ¿no? El rotavirus puede ocasionar rash cutáneo también. ¿Cuándo investigar? Generalmente estos pacientes tienen sintomatología, el paciente, signos de deshidratación, fiebre, presencia de moco y sangre, ¿no? Y deposiciones por más de 48 horas asociadas al dolor abdominal, debo hacer estudios adicionales, ¿sí? Lo ideal es que en todo paciente con deposición líquida con síntomas generales, debo pedirle una reacción inflamatoria positiva, un hemograma, velocidad de sedimentación ocular, proteínas RD. Y también si estoy frente a inmunosupresos y a pacientes ancianos, ¿no? En los niños también hay que tener mucho cuidado. La deshidratación es muy rápida en una persona adulta, mayor y en los niños. ¿Qué debemos hacer en estos pacientes? Generalmente el coprológico, el coproparasitológico nos va a ayudar y buscar la reacción inflamatoria en exceso. Esto es importante. Tiene una sensibilidad alta, ¿sí? Una especificidad también asociar al examen parasitológico y definir si voy a hacer cultivos. Puede ser que los cultivos tienen un tiempo de elaboración, ¿no? De 48 a 72 horas, generalmente a 48 horas es la primera lectura y la lectura de cultivo a las 72 horas. Con una reacción inflamatoria positiva, es decir, más de 10 leucocitos por campo, yo empiezo con la lectura de cultivo. Y puedo dejar la muestra para ver si el germen que estoy tratando es sensible o no, de acuerdo al cultivo que empezamos posteriormente. Pero dejarlo sin tratamiento es un problema, ¿no? ¿Qué podemos cultivar? Generalmente salmonella, shigella y campylobacter. Los demás son difíciles de cultivar o de aislar. Podemos hacer dosaje de lactoferrina, ¿sí? Que es un marcador leucocitario que nos va a medir básicamente la posibilidad de infecciones invasivas como el campylobacter, salmonella y shigella. Tiene una sensibilidad muy alta, tiene el 92%, especificidad del 79%. Podemos hacer algunos estudios específicos como para el clostridio, que son dosajes por medio de ELISA, dosajes de toxinas A y B, que nos van a hablar básicamente de pacientes que pueden estar haciendo una colitis pseudomembranosa. Y actualmente se están usando algunos dosajes de antígenos para búsqueda de giardia, rotavirus y criptosporina. No son estudios de rutina, pero sí es posible conversar con el laboratorio. Si tenemos en el laboratorio donde trabajamos, se podría solicitar. Tinciones especiales para criptosporidium y microsporidium, que son básicamente bacterias o microorganismos que no son fáciles de evidenciar con las tinciones convencionales de Giemsa o Graf. ¿Cuándo vamos a hacer endoscopía? No en todos los pacientes que tienen cuadros de diarrea infecciosa vamos a hacer estudio de endoscopia. Podemos considerar hacerlos en pacientes inmunosupresos, pacientes con cuadros de diarrea severa con moco y sangre, pensando básicamente en una colitis pseudomembranosa, en los cuales también pacientes que no se han aislado el germen,
pacientes que tienen diarrea de más de 2 semanas y que tengan persistencia de tenesmo, dolor en la región anal y diagnóstico diferencial, principalmente, como les decía, de patología inflamatoria, enfermedad inflamatoria intestinal, o colitis isquémica o colitis pseudonephrosis. De acuerdo al mecanismo de acción, vamos a poder tener algunos síntomas que nos pueden orientar a la patología que puede tener nuestro paciente. ¿Qué tenemos acá? El mecanismo toxigénico está relacionado principalmente a infección por Vibrio cólera, Escherichia coli enterotoxigénica, Staphylococcus aureus, rotavirus y también Yardi. ¿Qué vamos a encontrar en este paciente? Este tipo de paciente va a tener una diarrea secretora, diarrea abundante, acuosa, no hay fiebre, no hay dolor y hay un cuadro de deshidratación severa. ¿Dónde se ubica el germen? Generalmente a nivel del intestino delgado. ¿Y esto qué va a ocasionar? Cuadros de deshidratación severa generalmente. Si yo le pido un moco fecal a este paciente, va a ser negativo. Es decir, va a tener menos de 10 leucocitos por campo en la prueba de heces. En la inflamatoria o invasiva o citotóxica, generalmente la afectación es a nivel de intestino delgado distal, colon proximal. ¿Y qué características va a tener este paciente? Diarrea disentética, presencia de moco con sangre en las deposiciones, pujo, tenesmo, dolor abdominal, ¿sí? Y deseos básicamente de malestar general, ¿no? Este paciente sí va a tener reacción inflamatoria positiva. ¿En quiénes voy a pensar en este? Si tengo un moco fecal positivo, Shigella, Salmonella, E. coli interinvasiva, ¿sí? Clostridium difficile. Acuérdense de la ameba. La ameba es un parásito, pero causa una diarrea entero-invasiva. Causa destrucción del tejido y manifestaciones de una diarrea disentética. ¿Cómo investigamos una diarrea entonces? Si es una diarrea aguda, sospecha de diarrea no infecciosa, investigar causas subyacentes, consumo de medicamentos o alguna intoxicación alimentaria. Si es infecciosa, ¿qué voy a tener en mi paciente? Malestar, decaimiento, deposiciones con moco y sangre, deposiciones frecuentes. ¿Qué tengo que hacer? Si es positivo, voy a empezar tratamiento antibiótico, ¿no? De acuerdo al germen que esté sospechando. Si no hay esto, ¿qué voy a hacer? Tratamiento sintomático, porque estamos hablando de una diarrea de origen toxigénico, ¿no? ¿Cuál es la base del tratamiento de una diarrea? Prevenir la deshidratación, ¿sí? Si no está, no se ha evidenciado de forma clínica, y corregir la deshidratación cuando ofrece. ¿Qué más? Mantener la provisión de líquidos, durante el curso de la diarrea. Es decir, no se debe cortar la vía oral si el paciente tolera la vía oral. Debe seguir consumiendo alimentos y líquidos de acuerdo a lo que tolera. Mantener la alimentación durante la diarrea y la convalecencia. ¿Qué debo restringir si mi paciente tiene diarrea? Probablemente lo que tenga aporte de fibra, ¿no? Las cáscaras, restringir los lácteos, ¿no? Y básicamente el consumo de sustancias astringentes, ¿no? Erradicar el agente causal solo cuando esto es deseable, pero solamente cuando sea efectivo, cuando encontremos el germen y no constituye un riesgo. Erradicar el agente causal solo cuando esto es deseable. La idea de erradicar en la bacteria es básicamente cuando tengo síntomas evidentes en el paciente y yo tengo una alta sospecha del germen que puede estar causando la infección. Y siempre, nuevamente, evitar la iatrogenia, que es lo que les decía en pediatría. No utilizar antibióticos si no es recomendable. ¿A qué va nuestro tratamiento? Corregir la deshidratación en el paciente, mantener la dieta y definir si voy a usar medicación. ¿Cuál es el tratamiento de elección acá? Hidratación adecuada. Los antidiarreicos no se recomiendan de manera rutinaria, salvo que el paciente tenga que hacer una actividad que no la pueda suspender, podríamos considerar el uso de antidiarreico. Si yo planteo el uso de antidiarreicos en un paciente específico, yo debo considerar asociarlo al uso de antibióticos. Porque la mayoría de antidiarreicos que se utilizan, su efecto es alterar el movimiento intestinal, parálisis en el intestino. Si yo tengo una salmonella o tengo una shigella
y no le doy antibiótico al paciente, y solamente uso antidiarreico, lo que voy a ocasionar es mayor toxicidad y mayor daño sistémico. ¿Sí? Actualmente se está propiciando el uso de antibióticos que tienen un efecto competitivo sobre las bacterias malas a nivel de la luz intestinal. El principio va relacionado a uso de sales rehidratantes generalmente. Si hay deshidratación leve, ¿qué debo hacer? Sales de rehidratación oral de 50 a 100 mililitros luego de cada deposición. Si es una moderada, 75 mililitros por kilo en 4 horas. Y si es una deshidratación grave, utilizar vía periférica, lactato de Richter o solución salina. Y en promedio, más o menos, tenemos que usar 70 mililitros por kilo en 2 a 5 horas. Esto básicamente mejoró su manejo con la epidemia del cólera que tuvimos. Antes de eso, no se utilizaban dosis tan altas de sales rehidratantes. Como mecanismo de manejo del paciente con diarrea, se suspendía la vía oral para evitar que teóricamente aumentemos el movimiento intestinal, pero se vio que con la idea de seguir dándole alimentación, manteniendo la vía oral en el paciente, no había cambios, inclusive había mejoría de la tolerancia de las sales rehidratantes y menos cuadros de deshidratación, y evitábamos sobrehidratación excesiva en los pacientes de uso endógenos. También se permitió desarrollar algunas sustancias que son de uso comercial actualmente. La bolsita salvadora, que la deben haber escuchado, básicamente son las sales de rehidratación que dan en los centros de salud, que tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro y bicarbonato asociado a glucosa. Antes se restringía el uso de azúcares dentro de la hidratación de los pacientes, pero se vio que la glucosa permite la actividad adecuada de las células intestinales. Y algunos tratamientos alternativos que se preparaban en domicilio, como la limonada alcalina, y esta limonada alcalina se preparaba en casa, con agua hervida, limón, sal, bicarbonato, y a veces ponía azúcar y un poco de endulzante para mejorar el sabor. Pero con esto, básicamente es un tratamiento artesanal que se puede tener a la mano en sitios donde no tengan acceso a atención primaria. ¿Qué se recomienda en la dieta? Lo que se restringe es fibra generalmente, ¿sí? Lo que buscamos con esto es que el enterocito tenga alimentación, que mantenga sus niveles de glucosa adecuados. Podríamos utilizar alimentos sin fibra, ¿no? Arroz, la pulpa de manzana, tostadas de pan blanco, té, el plátano cocido, ¿sí? Y básicamente tener cuidado si el paciente es intolerante a la lactosa. De todas maneras, podría ser una opción de usar yogur como probiótico. Los antidiarreicos tenemos varios, ¿sí? El dióxido de aluminio, que les decía, pues es básicamente un componente de los antiácidos, ¿sí? No disminuye la pérdida de líquidos, control sobre la defecación y básicamente se puede asociar a otros antibióticos u otros medicamentos. Los antisecretores, que son básicamente algunos productos que se pueden utilizar, el bismuto que utilizamos para el tratamiento del helicobacter tiene también efecto antidiarreico, efecto antisecretor, también tiene efecto antibacteriano, ¿sí? Y previene o se puede usar en pacientes con diarrea de viaje. ¿Cuál es lo único que hay que tener presente? El cambio de color de la deposición que puede ocasionar el bismuto. Siempre indicar a su paciente que puede oscurecerse la deposición o ponerse de color negro cuando no ingiere bismuto. Y los antidiarreicos selectivos, como el racecadotrilo, que es un antisecretor 5-HT3, que básicamente disminuye el movimiento peristáltico también. Y este, que es el que más utilizamos, que es la loperamida, que tiene un riesgo con la posibilidad de causar infección generalizada, ¿sí? No se debe usar cuando tenemos sospecha de diarrea. Esto es importante tenerlo presente, ¿no? Vivimos en un sitio donde van a tener acceso a pacientes extranjeros. Muchas de estas personas traen dentro de su botiquín loperamida y lo primero que hacen es consumir este medicamento. 2-3 días con diarrea toxigénica o infecciosa, diarrea inflamatoria infecciosa,
Y al tercer cuarto día vienen a la clínica o al consultorio con el abdomen distendido, fiebre, dolor abdominal y no saben por qué está así. Y ustedes le preguntan si está tomando loperamida cada 8 horas. ¿Qué ha ocasionado el medicamento? Hilo intestinal, asociado a la deshidratación, ha ocasionado parálisis. Probablemente ese paciente, de lo que hubiera sido solamente necesario utilizar de repente probióticos o algún tipo de medicación pertinente, acaba usando antibióticos de uso sistémico para controlar su cuadro infeccioso que ha sido ocasionado por el uso del antibiótico. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Aumenta la absorción de agua y electrolitos y disminuye la motilidad y el movimiento intestinal. Antibióticos que usar, generalmente, ¿qué vamos a usar? Quinolonas como primera opción, ¿sí? La ciprofloxacina o el ciprofloxacino es el mejor antibiótico como primera línea y que nos va a cubrir varias bacterias: Salmonella, Shigella, Aeromonas, Campylobacter, ¿sí? Y podríamos usarlo básicamente en pacientes con cuadros de diarrea severa. Siempre traten de solicitar una reacción inflamatoria para tener la certeza de que están frente a una diarrea que necesita uso de antibióticos, ¿sí? Tengan cuidado con este grupo especial del E. coli 157H7, que puede estar asociado a síndrome urémico hemolítico. Y generalmente esto se empeora cuando utilizamos sulfas, metoprimia sulfamethoxazol como primera. Esto es peligroso generalmente en niños en edad pediátrica. El antibiótico de elección en pediatría es metoprimia sulfa. Y esto puede ocasionar síndrome urémico hemolítico. Hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos un esquemita que les puede orientar a ver qué antibióticos se puede usar. Salmonella, Shigella, E. coli y quinolonas como primera opción. Amoxicilina, ácido clavulónico es otra alternativa. Si estoy pensando en Campylobacter jejuni, eritromicina, yersinia, tetraciclina, Vibrio cólera, tetraciclina, doxiciclina. Clostridium difficile, metronidazol como tratamiento. Giardia, metronidazol, imidazol como tratamiento de MS. Entonces, el antibiótico que yo use va a depender mucho de lo que yo esté sospechando, de dónde venga el paciente, cómo ha sido la contaminación o el contagio, si ha habido más personas de contagio con las personas con las cuales está en contacto, ¿sí? Siempre tengan cuidado con eso. Pacientes en quienes voy a pensar en Clostridium difficile, pacientes que han sido hospitalizados, que han estado usando antibióticos. Acuérdense de los antibióticos: amoxicilina, ácido clavulónico, cefalosporinas de tercera generación, puede estar asociado a problemas de colitis abdominal. Eso tengan siempre cuidado y siempre presente por el riesgo de que se puedan contaminar los pacientes o hacer esta infección que puede ser altamente mortal. Actualmente, ¿qué se propicia? Uso de probióticos. Los probióticos son bacterias buenas, ¿sí? Que contribuyen a reducir la gravedad y la duración de la diarrea. Previenen la diarrea asociada al uso de antibióticos y los más utilizados: lactobacillus, Saccharomyces y Streptococcus y Enterococcus, ¿sí? Mejoran la tolerancia a la lactosa y mejoran la respuesta inmunológica. Esto básicamente es una alternativa asociada al uso de antibióticos. Siempre es importante revisar qué probiótico puedo usar en mi paciente. Hay algunos probióticos que se pueden usar simultáneamente con el uso de antibiótico, generalmente los que han sido cultivados de hongos, generalmente esos pueden ser utilizados simultáneamente con el antibiótico. Pero si tengo algún probiótico que no es de ese origen, siempre pensar en la posibilidad de que debe usarse una vez que uno termine el antibiótico para hacer una resiembra de bacterias en el intestino. Porque si yo le doy probiótico asociado a antibiótico, esas bacterias igual van a morir de la luz intestinal. ¿Sí? Las diarreas de etiología viral que podemos tener, la más común, rotavirus. ¿Sí? Y el rotavirus generalmente está asociado a diarrea infantil entre los 6 y 24 meses de edad. Tiene gran repercusión asistencial, generalmente eleva la hospitalización y tiene una incidencia mayor en infecciones asintomáticas. Es muy frecuente en niños menores de 5 años y también
en edad de lactante, 6 meses, ¿no? Es más común en periodo invernal y se presenta en brotes generalmente. Si tienen un niño con rotavirus positivo de emergencia, lo más probable es que tenga una incidencia mucho más alta de esos incidentes de pacientes con ¿qué va a encontrarse acá? Destrucción de la glucosa, destrucción de los enterocitos, destrucción del borde sensorial, alteración del transporte del sodio, de la bomba sodio-glucosa, igualmente afectación de la sodio-potasio ATPasa fosfolípido. Y básicamente puede causar daño por invasión, por la producción de toxinas y por isquemia de las vellosinas. Generalmente, ¿qué va a tener este paciente? Una diarrea profusa, abundante, con deshidratación severa y que va a ocasionar heces líquidas y ácidas generalmente. Bastante fermentación, bastante gas, dolor, distensión abdominal e intolerancia a los alimentos muchas veces. ¿Qué clínica va a tener? Miren ustedes, vómitos, diarrea, fiebre de 24 a 48 horas de evolución, ¿no? Heces acuosas, abundantes, explosivas, ácidas. Son niños que van a estar con irritación de la región perianal, ¿sí? Deshidratación severa, acidosis metabólica. Por deshidratación pueden acabar en convulsiones febriles, intususcepción o invaginación intestinal y a veces cuadros virales asociados a hepatitis probablemente, ¿no? Por la bacteria, por el virus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre buscando el virus en las deposiciones, ¿sí? Siempre vamos a tener que mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado. Acuérdense que son pacientes que van a hacer deshidratación severa y tenemos que rehidratarlos de manera adecuada. Rehidratación siempre, mantener la vía oral, ¿sí? Tratar de usar alimentos fermentados como el yogur como alternativa para no cortar la alimentación en el niño, y específicos, inmunoglobulina específica antirrotavirus y oral, ¿sí? ¿Qué se da en estos pacientes? Hidratación, y se puede considerar el uso de probióticos. Antisecretores se podría usar como alternativa, pero lo único que se hace en este caso es usar probióticos como tratamiento alternativo, ¿sí? Vamos a quedar acá, muchachos. Nos quedaría básicamente la parte de malabsorción. ¿Alguna pregunta que tenga? Nos queda pendiente la parte de